buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este cumpleaños de la iglesia, es cierto, porque nacimos como iglesia, como pueblo de Dios, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Jesús quedó en una comunidad concreta. Y por eso vamos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios, reconozcamos nuestros errores. Porque a veces no tuvimos el coraje. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces nos faltó la confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos regalas tus dones de espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Utilizando dos símbolos, el viento y el fuego, Lucas describe la venida del Espíritu Santo. Escuchemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se destruyeron, se pasaron sobre ellos, se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oían hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, y otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en zona de Libia, que limita con el Cirene, y algunos somos vivientes venidos de Roma, judíos, proselitos, también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oyó hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza, qué numerosos son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renueva al aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. San Pablo enseña que un mismo espíritu que se manifiesta en diversidad de dones y actividades anima un mismo cuerpo que es la Iglesia. Escuchemos la segunda lectura tomada de 1 Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todo, es el mismo y cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo, dado por Jesús, anima y sostiene la misión que Él nos encomendó. Con atención, escuchemos el Santo Evangelio. Secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en el clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya.
Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de Pentecostés, aunque tomamos como evangelio el Evangelio de Juan, que en realidad propone otra cosa, no el Pentecostés. ¿Por qué? Porque dice: al anochecer del día de la resurrección, o sea, del mismo domingo de resurrección, el domingo de Pascua. ¿Qué quiere decir? Que la escena, el lenguaje que pone Juan es todo, se hace todo en el momento de la resurrección. En cambio, Lucas, en el Hechos de los Apóstoles, o en el Evangelio de Lucas, Lucas lo pone en los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Indudablemente, la Iglesia ha tomado más como finalización de este proceso de asumir la resurrección de Jesús el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en realidad, primero que era una fecha que ya tenían los judíos. 7 por 7, 49, más un día más, era lo de los judíos. El número 7 era el número completo para los judíos, ¿no es cierto? Entonces 49 días más 1 era la fiesta de Pentecostés, que rememoraba la Pascua. Por eso era otra fiesta importante, que la Iglesia toma como el nacimiento de la Iglesia, porque el momento que le da su Espíritu, porque indudablemente los discípulos y los apóstoles tuvieron que hacer un proceso. Indudablemente, después que murió Jesús, quedaron todos desconcertados. Aunque algunas mujeres, María Magdalena, la otra María, Susana, fueron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío, y dice que se le apareció a alguien: ¿y por qué buscan al ya resucitado? Fue Juan y Pedro a la tumba y estaba vacía. O sea, no estaba el cuerpo de Jesús, no estaba. Las mujeres decían que resucitó, pero en esa época no le creían a una mujer. Pero digo, ¿y qué pasó? Y después dice la Biblia que Pedro se fue a su casa. Pero no solo Pedro, los demás también. ¿Cuál era su casa? ¿En Jerusalén, donde murió Jesús? No. En Cafarnaúm, en el lago de Galilea, a muchos kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que todos se dispersaron y que volvieron a su trabajo. Pedro, como los demás, Andrés, Santiago, Juan, todos se volvieron a pescar. Y resulta que la pesca vuelve otra vez a aparecer. Y no solo, a los discípulos que iban a su casa también, a Emaús, vuelven a aparecer. O sea, pero indudablemente hubo un proceso de decir: resucitó, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Un proceso de 50 días que, de hecho, por eso se pone y se propone. ¿Por qué? En Pentecostés
Pentecostés, todos los judíos volvían a reunirse, como en la Pascua, en Jerusalén, otra vez. Entonces es probable que todos los discípulos y los apóstoles volvieron a juntarse en esa fiesta de Pentecostés. Al volver a juntarse, pues compartieron la vivencia de Jesús resucitado. No solo la compartieron, sino que provocó el cambio en ellos. Ahora, claro, lenguaje y mensaje. ¿Cómo proponer ese gran cambio que se produjo en esa convocatoria, en esa fiesta? Y bueno, Lucas toma signos del Antiguo Testamento del Espíritu. El fuego, el viento huracanado, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios los acompañaba, era como una llama de fuego y un viento que los acompañaba. Entonces toma la misma imagen, que en esa reunión el Espíritu de Jesús se encendió, le encendió los corazones, por eso dice que tenía como llamas de fuego y como un espíritu, o sea, algo que los estremeció. Ciertamente que después de esa convocatoria, en esa fiesta, hubo un cambio profundo en todos, tanto discípulos como apóstoles. ¿Por qué? Porque de una vez dijeron, acá lo que tenemos ahora que anunciar el proyecto de Jesús, el reino de los cielos, somos nosotros. Porque ahora el Espíritu de Jesús está en nosotros. Ahora somos hijos de Dios como era Jesús. Ahora nosotros estamos iluminados con el Espíritu del Padre. El Espíritu de Jesús está. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al pueblo a anunciar. Por eso sale otra figura, ¿no? Porque primero están encerrados todos y lenguas como de fuego y un viento huracanado, pero todo encerrado. Pero de repente, en el lenguaje de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, de repente están frente a una multitud. O sea, primero estaban todos encerrados y después qué pasó no sabemos, pero están todos frente a una multitud. Y frente a la multitud los escuchan en las distintas lenguas. Otro signo más. Como justamente la inversa de la Torre de Babel, que todo el mundo se confunde, acá al revés. Por eso toma el Espíritu de Dios, lo junta. ¿Por qué? Porque aunque son de distintos países, distintos pueblos, con distintas lenguas y distintas culturas, todos le entienden, todos le comprenden. ¿Qué quiere significar? Que este Espíritu de Jesús es para todos los pueblos. Es católico, o sea, universal. No importa de qué pueblo, de qué raza, de qué lengua, para todos es. La multiplicidad de la Iglesia, que no es una sola cultura, un solo modo. Ahora que estamos reviviendo, digamos, el concilio con la sinodalidad que propuso el Papa Francisco y ahora el Papa León lo avisa y lo enfatiza, es decir, justamente esto del Espíritu Santo. Está marcado que todo, Partos, Medas, Elamitas, de Siria, de Capadocia, de Roma, de todos los pueblos, con todas las culturas, el Espíritu Santo estuvo en ellos. Y que la predicación empieza con los apóstoles y entonces todo el miedo que tenían, toda la inhibición por la muerte de Jesús se acabó. Ahora son ellos los que tienen el Espíritu de Jesús, ahora ellos enfrentan el mal, ahora ellos predican la buena noticia de Jesús, del reino de los cielos y de la vida eterna. Indudablemente es cierto, por eso, como dijo San Romero, es el cumpleaños de la Iglesia. Porque hasta este momento, hasta Pentecostés, hasta que sucede ese acontecimiento, después de que resucitó Jesús, todos quedaron como en duelo, todos quedaron, y bueno, pero está resucitado, pero no, sí, hasta que en la fiesta del Pentecostés, no, el Espíritu
Y por eso Lucas lo toma con estas imágenes, insisto que son imágenes del Antiguo Testamento, de la presencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, pero puesto todo junto en el día de Pentecostés. Porque es cierto, nosotros nacimos como pueblo de Dios, como iglesia allí, cuando el Espíritu de Jesús resucitado le encendió el corazón y los envió. O sea, acuérdense, por ejemplo, cuando se le aparece a Pedro, que le pregunta, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice, ¿me amas? Sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Como en paralelo de las 3 traiciones. Pero, ¿qué le dice? Si me amás, si tenés el Espíritu de Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, tu prójimo, los demás. Eso te tiene que importar. Amar a Dios y al prójimo. O sea, el proyecto de Jesús, el Espíritu de Jesús, no es para guardárselo, es para anunciarlo con la vida, no con proselitismo, con la vida. No es solo con palabras y predicación, también con predicación, pero más que nada con la vida, con el testimonio de vida, que justamente discípulos y apóstoles encendieron con su corazón a todo Jerusalén. Salieron esta gente y empezó a hablar en un idioma, en el otro, y se empezó a esparcir. ¿Qué quiere decir? Se volvieron misioneros, como tiene que ser cada uno que tiene una buena noticia en el corazón. Tiene una alegría, una buena noticia, se la quiere anunciar a todos. Porque tengo una gran alegría también, ¿para qué? Para dárselo a los demás, no para guardármelo para mí solo, para nosotros. Y por eso nace la iglesia allí, porque se les acaba el miedo, y tienen el Espíritu de Jesús y empiezan a anunciar. Y nacemos como iglesia, como pueblo de Dios. Ese acontecimiento fue hace ya más de 2000 años, ¿no? Sin embargo, hoy en día, en un cambio focal como el que estamos, que hay mucha oscuridad. ¿Por qué? Por el consumismo, la codicia, las guerras, la muerte. Resulta que nos podemos como que ahogar en esas malas noticias y no descubrir que la verdadera esperanza es la buena noticia de Jesús, es la resurrección, que ya podemos vivir en ese reino. Porque al final tenemos que pensar, pero estamos en un momento oscuro. Claro, no estaban diferentes en aquel momento de Pentecostés. Acababan de matar a Jesús y de hecho en poco tiempo matan después a Esteban. O sea, la persecución no se había acabado, al contrario. Sin embargo, el Espíritu le quemó el corazón y no les importó su vida. Les importó el proyecto de Jesús, la resurrección. Eso era lo que importaba. Y por eso se encendió y se esparció por todo el mundo nuestro pueblo, nuestra iglesia. Un día como hoy, que estamos en ese cambio epocal, más que nunca, tenemos que ser germen de buena noticia. Que no es que vamos a arreglar el mundo, pero sí podemos transmitir con nuestro testimonio, nuestra vida, esa buena noticia, esa solidaridad, ese amor a los demás, que es el verdadero amor a Dios, que es la verdadera fe en Jesús resucitado, que sabemos que estamos de paso acá, pero que un día llegaremos al reino eterno. Entonces, en una fiesta como hoy, vamos a pedirle a Jesús y la Virgen que también nos enciendan el corazón para que seamos verdaderos testigos, discípulos misioneros de su reino. Vamos a pedirse. A cada petición vamos a responder: concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que el espíritu de sabiduría,
consejo y piedad los haga guías y maestro, orientando, alentando y perdonando en nombre de Dios a todos los fieles de su pueblo santo que peregrina en esta tierra. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Por la Santa Iglesia, para que el fuego del Espíritu Santo, luz que penetra las almas, las haga signo tangible de la presencia del Señor entre los hombres, lugar visible de su amor, instrumento eficaz de su salvación. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Por los gobernantes, para que el espíritu de sabiduría y temor de Dios los guíe siempre y en lugar de la discriminación elijan la inclusión en vez de la violencia y la guerra. Opten por el diálogo y la paz, a cambio del egoísmo prefieran la caridad. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Por nosotros, para que, conscientes de nuestra condición de hijos de Dios, vayamos a dar testimonio de que somos un solo cuerpo en Jesucristo, quien dándonos su paz nos envió al mundo, diciéndonos: reciba el Espíritu Santo. Oremos. Concédenos tu Santo Espíritu, Señor. Concédenos tu Santo Espíritu, para que enciendas en nosotros el amor, que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos e hijas, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta alegría, el gozo pascual desborda y también todos cantan diciendo sin cesar: Santo, Santo. Hosanna, Hosanna.
al Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los ángeles, los santos y todo, para que un día vivamos plenamente en tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esa confianza que nos da ser hijos de Dios, vamos a rezarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que,
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que nos dio su Espíritu. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a cada bendición respondemos amén. Que Dios Padre de las luces, que iluminó este día con sus discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo mal y los ilumine con su amor. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado Pentecostés, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor. Señor.